Modo de balance y perspectiva de lo actuado durante el año. Un poco voy a hacer una breve exposición de lo que ha sido la política comunicacional de nuestro equipo. Hemos construido una política comunicacional que, además de informar sobre las acciones que se llevan adelante, buscó generar espacios de intercambio con compañeras y compañeros de todo el país. Esto se complementa con una planificación de prensa a nivel nacional y departamental. También analizamos la agenda de prensa sobre política educativa, las tensiones político-ideológicas que disputan esa agenda en el contexto regional y global. Desde el equipo se trabaja colectivamente también en la producción teórica, bajo los marcos conceptuales y políticos recogidos del colectivo docente que se expresa en las ATD, en los sindicatos, en otras formas de organización como asociaciones de asignaturas, y también manteniendo el foco en los pronunciamientos del movimiento estudiantil. En ese sentido, desde el 2022, el equipo cuenta con una columna de análisis mensual en el medio de prensa La Diaria. También hemos organizado diversos encuentros y actividades de divulgación, conferencias, 2 publicaciones bibliográficas. Cabe recordar que en 2024 publicamos el libro Emergencia Cultural y Transformación Educativa y realizamos diversas presentaciones en Montevideo y el interior. El volumen se elaboró a partir de las ponencias producidas para el ciclo de 4 conversatorios que organizamos en el 2023. Allí se recogen reflexiones de importantes figuras de la educación y la cultura uruguaya. Este año también publicamos otro libro llamado Poder Educador, Disputas por la Educación Pública. Allí se compilan los artículos que nuestro equipo publicó, La Diaria, entre los años 2022 y 2024. El volumen que se editó por Banda Oriental cuenta con la participación especial del editor de educación de La Diaria, Facundo Franco, y también la destacada pedagoga argentina Adriana Pueyrós. El libro se presentó en Montevideo, La Valleja y en 33. Bueno, parte de nuestra trabajo, representación docente, está muy anclado en lo que es el contacto con los colectivos docentes. Por lo tanto, las recorridas a nivel nacional son fundamentales. Entre los años 2022 y 2024 recorrimos todos los departamentos del país. En la primera etapa visitamos más de 300 centros educativos y estuvimos en contacto con la CESEU de cada departamento. En diálogo con los colectivos docentes, relevamos necesidades y nutrimos nuestros análisis del panorama educativo desde la perspectiva de la representación docente. Bueno, y en el actual año volvimos a recorrer todo el país en el marco del relevamiento de necesidades que llamamos rumbo a la elaboración del presupuesto de ANEP. Entre marzo y agosto realizamos una intensiva serie de visitas en la que alcanzamos una totalidad de 117 instituciones educativas. También nos reunimos con la CESEU de cada departamento. Y en el mes de octubre de este año, en una coyuntura de reclamos por presupuesto, el equipo del consejero asistió a las ocupaciones, a todas las ocupaciones de los liceos que hubo en Montevideo. También participó en algunas actividades colectivas. El consejero Julián Mazzoni participó en distintos ciclos de conversatorios organizados por CIDFE y por FENAPES. En agosto realizamos una conferencia de prensa junto a la consejera Deisy Iglesias, también electa por los docentes, con respecto al proyecto piloto de control de la asistencia mediante cámaras de reconocimiento facial en el Liceo de Piriápolis. Y bueno, a lo largo del año se participó en diversas movilizaciones, en actividades convocadas por el PIT-CNT, por ejemplo, el Congreso del PIT-CNT, movilizaciones por presupuesto educativo, la marcha por el cese del genocidio del pueblo palestino, el conversatorio por la propuesta tributaria para afrontar la pobreza infantil y la presentación de la misma en el Paraninfo de la Universidad de la República. Bueno, para finalizar, recordamos que además del trabajo continuo con la prensa, divulgamos los posicionamientos y la agenda de trabajo de nuestro equipo en redes sociales, así que bueno, pueden acompañar nuestro trabajo en Facebook, en Instagram, en X, con el perfil consejero Julián Mazzoni.
Como dijo Gonzalo, nuestro trabajo tiene un fuerte anclaje con el intercambio con las comunidades en todo el país, y es que si no, no tendría mucho sentido. Entonces, en esas recorridas que él contó que hicimos este año, que recorrimos aproximadamente más de 100 centros de educación media en todo el país, nos encontramos con la afirmación, en base a esos datos que recogimos y a las entrevistas que mantuvimos con las comunidades educativas, de la necesidad, de la fuerte necesidad que hay de la concreción de esa aspiración histórica del 6% del PBI para la educación, que no es algo antojadizo. O sea, en realidad se necesita una fuerte inversión para atender esas necesidades que manifiestan las comunidades. ¿Que cuáles son? Bueno, las preocupaciones por infraestructura, en la amplia mayoría de los centros, desde reformas mínimas quizás, que es una gotera, una impermeabilización de una azotea, hasta la necesidad incluso de un importante shock para infraestructura edilicia, o de la creación de nuevos centros a nivel del país que son necesarios en algunas zonas. Después también los problemas acarreados de la alimentación que se ven en la mayoría de las comunidades, que van a empezar a ser atendidos el próximo año a partir de la implementación de los comedores, pero que no va a atender a la totalidad de las y los estudiantes. Y en ese sentido, en todas las comunidades no hay solo una preocupación, hay una ocupación en tratar de contemplar esas necesidades y por distintos mecanismos instrumentar soluciones. Porque además, con el tema de la extensión del horario, las jornadas se vuelven muy largas para los estudiantes y no pueden, en algunos casos, por el tema de los ómnibus, incluso en el interior, pasan muchísimas horas fuera de sus hogares. Otra preocupación para la cual se necesitaría más presupuesto es la necesidad de cargos, sobre todo del tipo administrativo, y en algunos casos la creación de grupos, tener grupos más chicos para atender mejor las particularidades de las y los estudiantes. Por otra parte, hay una fuerte necesidad, que eso es un tema presupuestal, de la creación de equipos multidisciplinarios reales, que no sea un psicólogo compartido con otro entre varios liceos, entre varias instituciones, que tiene que trasladarse y tiene muy pocas horas. Esa es una demanda que en todo el país, en todos los centros, los colectivos docentes nos manifiestan esa preocupación para enfrentar las graves situaciones de vulnerabilidad que viven las y los estudiantes de distinto tipo, y sobre todo las preocupaciones por algunos temas de salud mental que están enfrentando y que se hace de la manera que se puede de alguna forma, pero no somos los técnicos especializados y se necesitan realmente equipos multidisciplinarios reales en todas las instituciones. Por otra parte, también vemos una preocupación o algo que tiene que ver con presupuesto, que es el tema de cuidados. Muchas adolescentes, llegado a su etapa liceal, tienen que enfrentar tareas de cuidado de sus hermanos, de abuelos, de familiares, para ayudar con su familia, y eso hace que se desvinculen de sus trayectorias. E incluso lo vemos en los liceos nocturnos, que sería importante la extensión de los centros de cuidado para que estudiantes de los turnos nocturnos, hombres, mujeres, puedan dejar a sus hijas e hijos en esos centros y culminar lo que quizás en otro momento no pudieron continuar sus estudios y culminarlos. Por otra parte, hay otros reclamos que no necesariamente están vinculados a lo presupuestal, pero que es una gran preocupación de todos y los docentes en todo el país, que tiene que ver con los cambios que introdujo la transformación curricular integral, en lo que tiene que ver con la burocratización docente, el control, que si bien se han hecho avances, es necesario profundizarlos para el año que viene, sobre todo en lo que tiene que ver con el régimen de evaluación y pasaje de grado. También otras señales que quizás no tienen que ver con lo presupuestal, entendiendo que de quienes trabajamos en la educación, el 75% aproximadamente, entre docentes y no docentes, somos mujeres.
tendrían que profundizarse algunas políticas que tienen que ver con la corresponsabilidad en los cuidados, por ejemplo, y licencias en ese sentido. Recientemente CODICEN llegó un informe sobre el presentismo y no es nada novedoso que en todos los tramos analizados las mujeres siempre estamos por debajo en el cobro del presentismo y eso está estrictamente asociado a las tareas de cuidado. Así como también sería importante dar una señal con la extensión del medio horario por lactancia hasta los 24 meses. Bueno, entonces, desde el equipo de representación, esto que decía Gonzalo, que hay un anclaje importante en ese ida y vuelta, que es lo central de este trabajo, si no, no sería de representación. Nos quedan muchos desafíos para el año que viene, para 2026, sobre todo en lo que tiene que ver con la profundización de la transformación curricular integral y su retroceso, que es una gran demanda en todo el país. Bien, en mi caso voy a centrarme un poco inicialmente en lo que es la formación en educación, pero lo voy a tratar de enmarcar en condiciones más generales, en un marco político, pedagógico y ético más amplio. En primer lugar, la conflictividad que se expresó este año en el Consejo de Formación en Educación, las ocupaciones inéditas, es un síntoma, no es una anomalía del sistema, no es un problema en sí mismo, sino que es un síntoma de algo más profundo. Es un síntoma de las tensiones que se vienen acumulando profundas cuando existen desacuerdos en el sentido de las políticas sobre las condiciones en las que se enseña y las condiciones en las que se aprende y quienes tienen legitimidad en la toma de decisiones. Este año en el Consejo de Formación en Educación han habido al menos dos dinámicas que han estado jugando. Por un lado, la expectativa de cambio que fue generada por la renovación de las autoridades y por los compromisos políticos asumidos públicamente en relación a la educación pública. Y por el otro, un escenario fuertemente condicionado por decisiones que fueron adoptadas durante la administración anterior a esta, especialmente en el campo de la formación docente. En aquel periodo se impulsó una transformación que no solamente generó un rechazo muy amplio, ya lo decía Leticia, sino que además alteró de manera significativa la arquitectura institucional de la participación. Se consolidó una forma de gobierno mucho más vertical, con una impronta tecnocrática, centrada en la gestión, en los dispositivos, en los resultados, y esto tendió a desplazar la dimensión pedagógica y política, en este caso de la formación docente, pero de la educación en general. La formación en educación dejó de ser pensada como un espacio de producción de pensamiento pedagógico crítico y pasó a ser tratada como un engranaje más de una reforma diseñada externamente. En ese proceso se deslegitimaron los saberes producidos por la docencia, se relativizó el papel de las ATD y se vaciaron de contenido espacios de participación que estaban previstos por la normativa. Y esto dejó una serie de consecuencias de tensiones acumuladas, de desconfianza institucional, malestar y un profundamente desordenado escenario en lo que es formación docente. Esto, entonces, impactó negativamente en las posibilidades de desarrollo de la formación docente durante este año. Cabe aclarar también que en décadas anteriores se había estado realizando un proceso de universitarización tendiente a la creación de la Universidad de la Educación y que lo que sucedió en el periodo anterior fue un retraso en este proceso y un alejamiento de la posibilidad de la concreción de la Universidad de la Educación. Cuando en este año se intentó avanzar en las cuestiones vinculadas a la oferta educativa, a la organización de los grupos, a las modalidades de cursado, bueno, estas tensiones empezaron a hacer eclosión y
no fue como resistencia al cambio, sino como una expresión de un desacuerdo más profundo que tiene relación con quién decide, cómo decide y sobre qué se decide. No es solamente un problema de gestión, sino que es un problema de raíz pedagógica y política. Y en este sentido me parece fundamental reivindicar los espacios de participación docente y estudiantil, tanto en el CFE como en el CODICEN. Los espacios de representación docente como el nuestro no existen para legitimar decisiones ya tomadas, ni para cumplir una función simbólica. Existen porque la educación pública, por definición, requiere deliberación colectiva, pluralidad de miradas y diálogo entre saberes distintos. La representación docente y estudiantil lo que nos da es una mirada situada, una mirada construida desde la experiencia de enseñar y de formarse. Y si la dejamos de lado, lo que perdemos es la capacidad crítica, una capacidad crítica imprescindible para anticiparse a los efectos reales de las políticas educativas. Se pierde calidad, digamos, en la decisión. La calidad de las políticas educativas está directamente vinculada a la calidad de los procesos de participación que las sostienen. Y esto sucedió también en el ámbito de las ATD. Las ATD no son ámbitos de resistencia corporativa, ni son meramente consultivas, son instancias de producción colectiva. Y allí se generan propuestas, se formulan propuestas, se construyen lecturas complejas sobre el sistema educativo. Ahí hay un saber acumulado durante décadas, un acervo de conocimiento pedagógico y político acumulado durante décadas que es imprescindible para poder tratar el problema de la educación en Uruguay. Por lo tanto, en esta consejería se ha prestado mucha atención tanto a la representación, a las otras representaciones, hemos prestado mucha atención a cumplir con nuestro rol de representación docente a cabalidad y también tratar de fomentar y de recibir a aquellas delegaciones de estudiantes, de docentes que representan a los colectivos. En esto también el conocimiento de la realidad concreta se ha visto también en algo que parece puramente burocrático, que es el análisis de los expedientes que nos llegan. Tenemos que analizar cientos de expedientes por mes y aquí nosotros queremos verlo también como desde un punto de vista político, ¿sí? Tratamos de despolitizar esa burocratización que existe porque aquí se revelan, en el análisis de esos casos puntuales, se van revelando cuestiones estructurales. Aquí podemos ver, en ese análisis de expedientes, podemos ver la sobrecarga laboral, las certificaciones médicas, los conflictos institucionales, traslados, los problemas de infraestructura, que tanto los vemos entonces en nuestras recorridas, como planteaba Leticia, sino que también los podemos ver plasmados en el papel y eso hay que saber leerlo de una forma pedagógica y política. Aquí se involucran derechos, condiciones laborales, trayectorias educativas. Y hemos percibido también un debilitamiento de las garantías y del debido proceso, sobre todo en este enlentecimiento que se genera desde lo burocrático. Lo que se instaló en el periodo anterior, la especie de disciplinamiento instalado en el periodo anterior, no desaparece de un día para otro, sino que requiere acciones concretas como levantamiento de sanciones o el archivo de causas, pero también requiere un análisis de lo que ocurre con los diferentes actores. O sea, los expedientes son como un termómetro de lo que está sucediendo a nivel de las grandes decisiones educativas. Y además a esto se suma, a esta dimensión se suma la dimensión presupuestal, que
el presupuesto aprobado resulta claramente insuficiente para las necesidades del sistema educativo y en particular para el sistema de formación en educación, que tiene graves problemas en este sentido. Entendemos que la discusión presupuestal tiene que instalarse además en un ámbito más amplio, en un debate más amplio sobre la justicia social. La propuesta del PIT-CNT de gravar al 1% más rico para avanzar en la eliminación de la pobreza infantil, que nosotros aplaudimos, ¿sí? No la pobreza, la iniciativa del PIT-CNT, plantea una interpelación de fondo, que es quiénes pagan los costos de la desigualdad en nuestra sociedad. Combatir la pobreza infantil es una urgencia ética, es imprescindible, pero queremos mantener claridad en este punto. Nosotros no defendemos una educación que se reduzca a ser un dispositivo asistencial. Defendemos la enseñanza, defendemos la transmisión de cultura, defendemos el acceso al conocimiento como formación de sujetos críticos. El pedagogo Gerd Biesta indica que educar no es solo calificar ni socializar, sino que es sostener la posibilidad de que las personas se constituyan como sujetos en el mundo. Y eso exige políticas educativas fuertes, no solo políticas sociales paliativas. En este sentido, reivindicamos nuevamente la Universidad de la Educación pública, autónoma y cogobernada. Por último, me gustaría introducir una dimensión internacional que tiene que ver con lo que vemos todos los días en las pantallas: guerras, masacres, genocidios transmitidos en tiempo real, como si fueran una secuencia más de las pantallas. Y queremos recordar que la masacre que se está desarrollando en Gaza en este momento interpela directamente cualquier proyecto educativo que se asuma desde los derechos humanos. No se trata de una posición solo geopolítica, sino de una pregunta ética fundamental. ¿Cuáles son las vidas que importan? ¿Cuáles se lloran? ¿Cuáles se naturalizan como daño colateral? Desde nuestro equipo hemos aprendido el valor del nunca más, de la memoria como construcción colectiva y como defensa irrestricta de los derechos humanos. Y hemos aprendido que los genocidios no empiezan de un día para otro, sino que se construye cuando se deshumaniza y cuando se relativizan los derechos y cuando se naturaliza la violencia. Es por eso también que hemos trabajado en la recuperación de la memoria del genocidio armenio para poder realizar una interpretación correcta de lo que está sucediendo hoy en día. Formar docentes hoy también es formar personas que puedan reconocer a otras personas como plenamente humanas, rechazar el odio, sostener la memoria, defender la vida. Y esto tiene que ver con una pedagogía fundamentada en los derechos humanos que nosotros estamos procurando sostener. Vamos a tener un año clave. El año 2026 va a ser clave por varios motivos: por el Congreso Nacional de Educación, por las elecciones en ANEP y por las definiciones que se vayan a adoptar en materia de educación, específicamente en formación docente, que van a marcar el rumbo para los próximos años. Desde esta representación docente nosotros asumimos el compromiso con responsabilidad y con convicción, porque la educación pública se fortalece cuando se construye con memoria, con participación real, con justicia social y con una mirada pedagógica crítica. Y en ese camino es que vamos a seguir trabajando. Bueno, cerrando un poquito esta presentación que estamos haciendo, como todos los años, los compañeros ya han ido y las compañeras señalando una serie de elementos. En primer lugar, en la evaluación del año, tal vez el tema central haya sido la discusión presupuestal para todo el país y particularmente para la educación pública. El CODICEN, con apoyo nuestro, elaboró un proyecto de presupuesto quinquenal considerando la posibilidad de llegar al 6% del PBI para la educación pública y particularmente en ese caso llegar al 4% para la ANEP.
Esto no fue contemplado en el mensaje del Poder Ejecutivo, y cuando uno mira los números finales que se obtuvieron después de las reasignaciones y demás, podemos decir que el presupuesto que se nos otorgó en valores constantes es el mismo que ya había. Por lo tanto, las posibilidades de avanzar rápidamente en las necesidades que tiene la educación están muy limitadas. Es cierto que hay algunos enfoques distintos, que se priorizan algunos asuntos que anteriormente no se priorizaban, y en eso estamos de acuerdo, pero tenemos que señalar claramente que ha decepcionado la expectativa que el conjunto de los docentes del país tenían con los cambios políticos que se produjeron en el año 24. Esto hay que decirlo así, sin dramatizar, pero es una realidad a la cual nos tenemos que enfrentar. El otro aspecto que había generado mucha expectativa es lo que tiene que ver con la revisión de la transformación curricular integral. Se generaron unas comisiones, participaron las asambleas técnico-docentes, equipos de planeamiento, se llegaron a algunos acuerdos, a nuestro juicio insuficientes. Las asambleas técnico-docentes hicieron planteos mucho más profundos, pero bueno, hubo algunos avances. Nosotros esperamos que el año 26 sea un año donde se profundicen esos avances, pero queremos señalar una preocupación importante, y es que una vez que se lograron ciertos acuerdos respecto a las mallas curriculares, algunas modificaciones importantes que tienen que ver con abandonar como cuestión única la enseñanza por competencia y posibilitar la vuelta a los contenidos y particularmente a las asignaturas, sobre todo en educación media, pero también en educación primaria, no se ha concretado una cosa que a nosotros nos parece que es fundamental en ese contexto, que es la modificación de los reglamentos de evaluación y pasaje de grado, que son centrales en un tema que el conjunto del CODICEN y la sociedad ha planteado, que es el tema de la asistencia. No se puede aprender si no se va a clase, y nosotros tenemos reglamentos de evaluación y pasaje de grado que son extremadamente permisivos respecto a la asistencia y también respecto a las exigencias. El conjunto de las expresiones colectivas de los docentes están muy preocupados por este tema, han hecho planteos, se llegaron a algunos acuerdos que no se han concretado. Esperemos que en los días que quedan de este año se puedan concretar, porque se inicie el nuevo año con claridad de cómo se va a evaluar. Es muy difícil planificar un curso si no se tiene claro cuáles son los criterios de evaluación. Esperemos y creemos que vamos avanzando, que el proceso de participación e intercambio que ha generado las nuevas autoridades y en los subsistemas también posibiliten una elección de horas mucho más adecuada a la de los años anteriores. Se está avanzando en ese sentido y esperamos que el inicio de cursos sea adecuado. Nosotros, de alguna manera, tenemos que, de alguna manera, no, claramente tenemos que decir que no compartimos totalmente los calendarios que se propusieron. Lamentamos que no se hayan elaborado en el ámbito de la discusión bipartita, porque los calendarios tienen que ver con las condiciones de trabajo. No se consideró eso y eso nos llevó a abstenernos en la votación relativa a los calendarios. Después tenemos para el año que viene una serie de actividades que son muy importantes. En primer lugar, profundizar la transformación, la discusión de la transformación curricular integral y especialmente el marco curricular nacional, que no se ha tocado y que a mi juicio es el documento central de la transformación educativa. Y después tendremos el año que viene, en abril, elecciones de las asambleas técnico-docentes, que eso va a marcar el termómetro del estado de ánimo de los docentes respecto a las propuestas pedagógicas, porque en realidad cada elección de una Asamblea Nacional Técnico-Docente
expresa las corrientes que los docentes están manejando y que están proponiendo, digamos, y esto es una elección importante. Después tenemos para octubre la elección de consejeros del CODICENT, y si es que se avanza y se aprueba el proyecto de ley de vuelta a los consejos de concentrados con representación docente, esperemos que simultáneamente con eso haya elecciones para representantes en todos los consejos, primaria, secundaria y educación técnico profesional, ¿no? Porque por suerte en el Consejo de Formación y Educación se conservaron las representaciones. Y después tenemos como una tarea, a mi juicio, digamos, a la que le vamos a tener que dedicar mucho tiempo y pensar mucho, participar en el proceso de discusión que se abre en la convocatoria al Congreso Nacional de Educación, que se va a llamar Misiones Sociopedagógicas, y que, según sabemos, para febrero se va a estar convocando la comisión organizadora de 39 miembros, donde va a haber representación sindical, y a fines de año se estará realizando el Congreso Nacional. A nuestro juicio, estas son algunas de las tareas fundamentales. Para nosotros va a ser el último año, por lo menos para quien habla. No sé, probablemente los compañeros puedan seguir participando. El caso mío es el último año. En febrero del año 27 tendremos que entregar a los nuevos consejeros o consejeras electos. Así que este es un poco la planificación que hemos hecho de tareas para este año. Como se ve, es un año crucial para la educación pública, y también trabajaremos para que las rendiciones de cuentas permitan revertir la situación compleja desde el punto de vista presupuestal que nos ha dejado la aprobación del presupuesto quinquenal. Porque si uno mira, yo le decía hoy a una colega de ustedes, si uno mira el presupuesto actual, como dijimos, desde el punto de vista del valor constante, es el mismo que teníamos, y en un contexto de, aunque sea pequeño, de crecimiento del Producto Interno Bruto, y si seguimos en esta digamos, proceso, lo más probable es que no solo estemos lejos del 6% del PBI, sino que descendamos la relación actual entre el presupuesto de la educación pública y el PBI. Y esto es grave, porque esto es lo contrario a lo que se le propuso en el programa a la ciudadanía. Y con esto, si les parece, cerramos y ponemos a disposición de las preguntas que ustedes quieran.